Ahora vamos a mirar cuándo se usa el on, pero para hablar de tiempo. Lo usamos con días de la semana, fechas y fiestas. Ya hemos mirado el in, el at. They went to Mexico on the 1st of May. Ellos fueron, bueno, repitan, they went to Mexico on the 1st of May. Ellos fueron a México en los primeros de mayo. ¿Primeros días? En los primeros. The first days. No, ahí no dice days. On the 1st of May. Le faltó days, ¿no? Pero arriba tampoco no dice days. Sí, por eso le faltó aquí. Pero days. podríamos ponértelo. Sí, se lo pueden poner. En los primeros días de mayo. También se puede poner en español. Entonces, aquí usamos para días de la semana, para fechas y para fiestas. Por ejemplo, he runs on Mondays and Fridays. ¿Repitan? He runs on Mondays and Fridays. Él corre los lunes y los viernes. ¿Se fijan? Aquí este es el artículo definido. En español siempre lo usamos para los días. Los lunes, los viernes. En inglés no se usa para los días. Solo se dice Monday and Friday. I will see Luis on his birthday. ¿Repitan? I will see Luis on his birthday. Yo veré a Luis en su cumpleaños. Y entonces tenemos on, tenemos los, es una excepción, y on, en. Casi siempre usamos en español, pero en inglés es diferente. No se dice I will see him in o at, sino se dice on. ¿Sí? Ahora vamos a mirar las preposiciones de lugar. Las preposiciones de lugar se colocan detrás del verbo principal, que suele ser el verbo to be, ser o estar, en cualquiera de los tiempos pasados, presentes o futuros, y en sus formas tanto simples como compuestas. Por ejemplo, el primero es, vamos a irlos escribiendo ahí. ¿Cuál es? La siguiente preposición, Next to, que también se dice beside. Interesante, be, ser, side, a un lado, beside, next to. Significa al lado de o junto a. Next to o beside. Tanto next to como beside se pueden utilizar indistintivamente. Utilizar una forma u otra dependerá del que habla y del contexto. Es decir, que tú puedes decir next to o también puedes decir beside. ¿Cuándo uso uno? ¿Cuándo uso otro? Cuando tú quieras, porque es exactamente lo mismo. Ejemplos. No hay diferencia de No. Ejemplos. The supermarket is next to, o the supermarket is beside the bank. Entonces, en español, el supermercado está junto al banco o al lado del banco. Así como en español podemos decir, o está junto al banco, o podemos decir en español, o está al lado del banco. A la par. En inglés también se puede decir, o a la par. A la par. En inglés se puede decir next to o Beside. se puede decir beside. Vamos a leerlo con next to. ¿Repitan? The supermarket is next to the bank. The bank. Sit next to me. O sit Sit beside me. En español, beside. siéntate al lado mío o siéntate junto a mí. Sit next to. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Sit Sit beside next to me. Sit next to me. Sit es Sit, sentar. sentar. Sentarse, ¿no? Sit beside me. Sit down. Next to me. Sit down, que es Sit next to me. siéntate para abajo.
Pero ya no necesitamos decir para abajo, porque al sentarte, pues ni modo que te sientes para arriba. Ah, también ellos tienen su doble. Sit down. No podemos decir sit up. ¿Cómo dice, Sofía? Down. Oh, si siéntate nada más es sit, Sit down. sit down. Ujú. Siéntate. Sit, to sit es sentar. Nada más, sentar. Oh, no es necesario si yo le digo, sit down next to me. O sea, no le puedo Sit decir, down. siéntate, sit down Sit down. Down. ¿No es necesario? next to me. No, ¿verdad? Solo sit next to me. Pero depende si Down. le dice con señas. Sí. Tengo una historia bien chistosa de mi hermana cuando fue a pedir. ¿Qué fuiste a pedir? Costillas. No sabía todavía hablar inglés y fue al supermercado a pedir costillas de cerdo. Y dice, bueno, ¿cómo se dice? Y entonces, pues, ella bien aventada llega y le pregunta que qué quiere, le dice, hoy. Así que le entendieron. Y se llevó. Se rebuscó. Está bueno. Y él se comió la Sí, entonces costilla. depende, si va a hacer señas, pues nada más dígale. Pero se dice sit down. Pero fíjese que suena como en inglés, como ya le está diciendo siéntate. O por ejemplo, si no quiere que se siente a un lado de usted, sit away from me. Oh, güey. Lejos, lo más lejos que puedas. Sit Sí. away. Entonces, sit. Beside. Next to Al lado. Shirley, is there any difference when we say sit next to me or sit down next to me? Ese es mi pregunta. Not No, really. not really. You can say down or not, and it's the same. Ay, ese era lo que- Okay. ¿Qué dice? Entonces, Ese es lo lo que yo le más pregunto es correcto, sit next si es to me. normal decir sit down next to me o sit next to me y no hay ninguna diferencia. Okay. ¿Qué? Es que a los perros les llaman. ¿A los perritos? Sí. Sit down. No hay diferencia, pues, sit down. Y creo que eso contesta la pregunta que decía Sofía, ¿no? Sí. Está diciendo Valerie, ¿verdad? Que se puede decir como, sí, que no se puede decir como sit up, ¿verdad? Pero dice que sí porque es como enderezarse. Ah, ok. Ajá. Bueno, hay diferentes Sit frases, up. como ya por ejemplo eso enderezarse, sí, ya se puede decir de esa manera, ¿no? Pero no es muy común escucharlo. A lo mejor con el doctor, ¿no? Cuando dice enderece. Recto. Saca el pecho. Sí. Saca la lengua. Bye. Ese es el siguiente. Ah, esa. Bye. Suena como salud. Entonces hemos mirado in, Bye. at, on, next to o beside. Y ahora Bye. bye. Significa cerca, al lado de, junto a. Ah, Se puede utilizar en los mismos contextos que next to, pero el significado de by es como cerca en castellano. Por ejemplo, I sit by the window. ¿Sí? Repitan. I sit by the window. ¿Sí? Yo me siento al lado de la ventana. Siento significa dos. It means two things. Siento means I feel, and siento means I sit. So I sit, I feel. In Spanish is siento. Okay. Yo me siento mal. Me siento mal. Me siento al lado Me tuyo. siento triste. I sit by, siento y pueden mal. decir el nombre. solo. ¿Sí? Ujú. Ay, pero ya, ese ya sería feel. Ese ya es otro verbo, ya no es de sentarse, sino de sentir. Entonces, I sit Sí. by the air conditioning, ¿sí? O the furnace, como quieran llamarle, ¿no? I sit by the door. ¿Sí? I sit by the window, the TV. Sí, by the wall. by the wall. By, es cerca, Cerca. al lado, junto a. Our house is by the river. Sería como para cosas, ¿verdad, hermano? Pues, ¿Mande? es más como para cosas. By.
El by. El by, sí. Y el next to o el beside es como para más personal. Sí, sí, más personal porque Ujú. no se puede decir next to se puede decir next to the river, pero es como más para Sí, personas. ajá, más personal. By es como para cosas. Es buena observación. Repitan. Our house is by the river. By the By the river. river. Our house, no se puede decir our house is in the river. No, porque entonces la casa estaría dentro del Dentro río. del río. Sería Pues ya depende, si que lo agarró el huracán, se lo llevó. Ok, Ay, en él español, siempre da. nuestra casa está Cerca del río. A By the veces hay river. restaurantes dentro del- Ahora, between. Be- ¿Sí lo han escuchado, ah? Between, yeah. ¿Qué? Between. 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 ¿Se le quita la W? Between. 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 Be, como el verbo to be. Be. Between. Y tin. La U es como, la W es como U. ¿Cómo se dice? Between. Between. Okay. Between. Significa entre, Between. en medio. Ejemplo. The shop is between the bank and the train station. ¿Sí? ¿Repitan? The shop is between the bank and the train station. En español, La tienda está entre el banco y la estación estación. de tren. Oh, between. Between, está en medio. ¿Sí? Por ejemplo, Between. Gisela, Ujú. Pero aquí dice between. Gisela is between No, between. Patricia and Jessie. Between, entre. En medio. Está en medio, está entre. Xiaomi, between. Xiomara, Entre uno y otro. I am, ustedes pueden decir I am between No. y los dos nombres. I am between Ahí. San And, Nelly. ujú. Oh, ya aprendió. ¿Cómo dijo? A ver, ¿cómo se I dijo? behind. O sea, behind es al lado. Beside. ¿Ah? She is Beside, standing no between behind. Peter and John. A ver, repitan. Beside detrás. standing No, between Peter beside al lado. and John. No, sí, pero yo Sí. estaba diciendo behind. Pedro y Juan. Oh, En español, ella está parada entre Pedro y Juan. ¿Dónde está ella? Oh, está parada En allá, medio. ¿la ves? Está entre Pedro y Juan. ¿En medio? En medio Está o, entre. dijimos en medio o En entre. medio. En medio Entre también o es en medio. así. Behind. Se fijan otra vez, empieza con el Es be. lo que yo de. estaba diciendo de behind. Ya dijimos beside, between, behind. ¿Qué es behind? Behind. Detrás. Detrás de. Behind. Detrás de. Behind. Behind. Ejemplos. The church is behind the hospital. ¿Sí? Repitan. The church is behind the hospital. La iglesia Está detrás del detrás del hospital. hospital. Sí, entonces, a mí me toca, por ejemplo, cuando estoy en Bryan, invito a alguien, me dice, ¿y dónde está la iglesia? Bueno, estamos detrás The church is behind. del hospital, Hospital. del Saline Del Memorial Saline. Hospital. Estamos detrás, behind, atrás. Por ejemplo, si yo puedo preguntar a Graciela, who is behind you? ¿Quién está detrás de ti o de usted? La comadre. No sé, no. Nosotros alumnos. Entonces, puede decir, Xiomara is behind me. Y estamos usando ahí pronombres, ¿se fijan? Ajá. Behind me. El me es un pronombre. Positivo. He is standing behind you. ¿Repitan? He is standing behind you.
En español, él está de pie detrás de mí. de ti. Atrás de mí. Detrás De pie. Ay, Detrás de ti. igual que habla. o atrás. Detrás, Siguiente. atrás de mí. In front of y también opposite. Atrás, Ok. adelante. Ese es otro, Es como decir dentro, otro pronombre. adentro. Ajá, y aquí dice dentro. Pues sí, pero es lo mismo, dentro que adentro. Sí. Detrás No, o ajá, atrás. depende de qué está hablando. Porque si yo te entré, no, dentro. In front of No depende, y opposite. es de entrar dentro. A veces se usa uno, a veces se usa otro. Sí, por ejemplo, cuando nosotros decimos, oh, el banco está enfrente de la tienda, o está al lado opuesto de la tienda. Sí. Contrario, enfrente de, opuesto, delante de. Ejemplos. The hotel is in front of the station. ¿Repitan? The hotel is in front of the station. Puede ser el train station, bus station, gas station. Estación El hotel está Está enfrente enfrente de la estación. estación de gas. ¿Sí? De la estación de bomberos. De la estación de La bomberos, estación del de tren. gasolina, del tren, del autobús. Ujú. The bank is opposite the market. The Repitan. bank, The bank is Opposite opposite, the market. opposite, 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 no se pronuncia la T ahí, vea. opposite, opposite, la E no se pronuncia. Ah, La T opposite. sí. Ah, ok, opposite. Okay, the bank is opposite the market. En español, el banco está delante Delante del mercado. Delante es así. En español, pudiéramos decir, en Spanish we can say, el banco está detrás. Adelante. al lado Ah, opuesto. Opposite. Ahí está la palabra delante. Opposite side. Es Al delante lado o es opuesto adelante. del market, del mercado. Ajá, dramático. Laura is standing in front of you. Repitan. Laura is standing in front of you. ¿Sí? En español, Laura está de pie delante de ti. O enfrente de ti. ¿no? ¿Qué otra palabra ocupan, hermano Fer, para decir que uno se levante? Como stand up, No, otra. get up, pero get up es cuando uno está dormido. No, Despiértate. no en las iglesias la he oído, pero yo no recuerdo cuál es. Puesto de pie, como se dice. Eso de pie. Ajá. Is there any other way to say stand up? Si así dice. Solo así, ¿Cómo? solo así estén. No, just I mean, if you said rise, rise, como en la corte. Ujú, Cuando entra el juez ujú. y luego dice all right, y todos se levantan. Por ejemplo, el sol se levanta en las mañanas y se dice, ¿cómo se dice? Sunrise. Sunrise y sunset. Sunset, el sol se pone, set. Sunset y Sarah. el sol se levanta. Entonces esa es otra. Pero a lo mejor no era la Sí, no, verdad. no sé. A la otra van a grabarlo para que sí. She is sitting opposite me. Repitan. En español, ella está sentada Enfrente mío. enfrente mío, al lado opuesto o delante de mí. Es lo mismo. Oh, enfrente mío. Del lado opuesto. El siguiente es, Up there, under. ¿cuál fue el que miramos ahorita? Esto, ¿verdad? In front of, Sigue under. opposite. Under. Ok. Entonces, la siguiente preposición es, cuando usamos under significa Debajo debajo de. de.
under, Ella lo es que- debajo de. ¿Ah? Por ejemplo, ¿Cómo lo dice? the ball is under the chair. Repitan. The ball is under the chair. Y la pelota está debajo de la silla. Underwater. Sí, ahí se usa debajo, under, debajo de la silla. Ahí la se pronuncia como es. ¿Cuál? La última donde dice silla, la silla Chair. de Chair. Chair. Como es. En vez de A, E. ¿Cómo dirían? Si le quitamos la A y le ponemos la E, ¿cómo dirían? Chair. Chair. Sería en plural. No, mira. chair. No, la pronunciación. La pronunciación. Oh. La A es una E. En plural se le agrega una S. Ujú. Sillas. Pero para pronunciarlo, en vez de decir chair, se le pone una E. The Chair. ball is under. The dog is under the tree. Y aquí es donde está la número 3 y árbol. Se parecen mucho. Ahora vamos a explicarlo. Shirley. Three. When do you say number 3? Can you say it to hear the difference? Oh, tree and three. Okay. Three is where you put your Three. tongue on your lips. Three. Three. Okay. Tree. Okay. Fíjense, vamos a escuchar el número 3. Number 3. Three. 3. Three. And Three. Tree. 3. ¿Se fijan? Se parecen mucho, pero no es como 3, como que truena 3. And Three. 3. Three. Tree. 3. Como que una se oye con H y la otra sin H. Ajá. Y es muda. ¿Y se como escribe ahí. igual? ¿Eh? No, ¿Y se no escribe igual? Esa es la No. diferencia. No. No. Se escribe diferente. El 3 se escribe con H. Y el árbol se escribe así. Entonces, ¿el árbol cómo se pronuncia? Uno es, el primero número es 3 Tree. y 3. Entonces, el árbol es tree. 3. Lo Tree. que mencionas es de que la lengua tiene que estar entre los dientes para mencionar el El 3. Ajá. Three. Oh, Three. three. Y el árbol es tree. Tree. Con los Ahí está la diferencia. El número Ahí está 3. la diferencia. A ver, como que la lengua, dientes. la lengua está Tree. pegando en los Three. dientes, en medio de los dientes de arriba y de abajo. No, muérdesela. Three. 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 Ajá. Y el 3 es como que la lengua pega en el paladar. Tree. Three. Pero no sé cuál es cuál. ¿Sí? Y si no les entienden, nada más díganle. Parece que va volando, ¿qué? Tree. Sí. Ok, en español, el perro está debajo. Del Del árbol. árbol. Sí, Eso that me sale is perfecto. under the Árbol. tree. Okay. Tree. When you see this, Shirley and Martha, when you see Marta, this, repeat. is where the accent is, because you can say árbol, that is árbol, Árbol. árbol. Sí. Ar. Acento. Acento en la A. Above. Acento en la A. Above. Above. Sin pronunciar la E. ¿Cómo? Nomás le quiten en la E. Above. ¿Cómo diría? Above. 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 Significado por encima, Sí. pero sin tocar. Por ejemplo, ahí donde tienen ustedes The on, tree. vayan al pronombre donde dice on, Sobre. pero creo que dice tocando, ¿no? Encima de Sobre algo. él y encima de algo. Encima de Y algo. no Ajá, tiene una sí. nota que dice tocando. No. No. No, pero si está encima de algo, está No, tocando. pero sí lo entendemos que está tocando. Ok. A lo mejor entonces, Dice que usa como base. es el que sigue. Usa como base. ok. Base, como Ahorita mesa. vamos a mirar, aquí es sin tocar y ahorita vamos a mirar tocando. Yo le Above paso es above. algo que está encima. Ajá. Por ejemplo, no puedo decir above. que el borrador está No, ¿verdad? encima No. del Bueno. pizarrón porque lo está tocando. Mm. Bueno, pero en español sí. En español sí, pero en inglés no. No. Ok, ¿Quieres entonces decir podemos tocar? The picture decir above in table. Ajá. Ahí está el ejemplo, miren. The cloth is above the table.
Ah, Sí, encima repitan. de la tela. The The clock clock is above is above the the table. table. En español, el reloj Está por encima de la mesa sin tocar la mesa, está por encima, Ujú. por encima de la mesa. El reloj está por encima de la mesa, O encima de la mesa. sin tocar. Ahí está, sin tocar la mesa. La traducción literal puede llevar a confusión cuando la traducimos al castellano, ya que en castellano diríamos el reloj está colgado en la pared, ¿sí o no? Sí. El reloj está colgado en la pared. Si quisiéramos especificar diríamos y por debajo, en la misma pared está apoyada la mesa, pero ya sería mucha... El reloj está colgado en la pared. Y se acabó. Punto. It's better to say, el reloj está colgado, hanging. Ujú. Ahora, Below. below. Entonces es above y below. Sí, sí, le estoy burlando. ¿Cuándo usamos esta preposición? Para decir por debajo, Sin tocar. sin tocar. Sí, sin tocar. Por ejemplo, the table is below the clock. Repitan. The table is below the clock. La mesa está abajo, como diciendo, no tocando, sino más bien como diciendo que está a un nivel más bajo. ¿Sí? A un nivel, no hablando de que está encima o abajo tocando. La mesa está por debajo del reloj. The table is below. Como en el caso anterior, la traducción literal de below puede llevar a confusión. En este caso, diríamos que la mesa está apoyada en la misma pared en la que se encuentra el reloj colgado un poco más arriba. Mucha información. Simplemente decimos, La mesa está por debajo del reloj. la mesa está más abajo Ajá, que el más reloj. abajo. Eso de below también lo ocupan para los, por ejemplo, para las temperaturas, ¿no? Yo he escuchado Ajá. que lo ocupan Ajá, exactamente. Below, bajo cero. por debajo. Por ejemplo, decimos como dice Aguirre, en el tiempo, ¿no? ¿No saben a cuánto está la temperatura? Oh, below qué? Y luego ya decimos los grados. Below the 20 o de cero. Below muchas veces. 17. Abajo de cero. We're talking about that we use that for temperature. Le habíamos puesto. Below, abajo Abajo. de los 50. Below 50 or 20. Ajá, right. Ahora, otro tipo de preposiciones. Before. ¿sí? Before. Antes. Muchas de las preposiciones se Before, fijan que o empiezan before, con qué? before. Con el be. Before o before. Before, ¿qué significa? Antes de ejemplo. Bueno, se coloca detrás de los verbos y nombres o sustantivos. Por ejemplo, call me before 1. Repitan. Call me before 1. Please. Llámame antes de la 1. Call me before 1. ¿Sí? Ahí está, antes de la 1. They arrived before me. Repitan. They arrived before me. Ellos llegaron antes que yo. Antes. Entonces usamos ahí El before. before. Ahora el otro opuesto es after. After, así como se escribe. After. 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 Que significa después de o tras. Se coloca tras verbos, nombres sustantivos. Por ejemplo, I will see you after the movie. Repitan. We We will see you after the movie. Yo que dije I. We. We Español. will see you after the movie. Nosotros les. Ahí está mal.
Si lo tienen ahí, corríjanlo. ¿Por qué? We. Somos nosotros. Bueno, depende, perdón. Depende si estamos hablando de una persona o de ellos. Te veremos. Sí, también puede ser. Está bien. te Nosotros te veremos o les veremos después de la película. veremos. Ya se sabe que Depende. Ajá. Depende si es un grupo o es una sola persona. Ajá. Si es una persona o un grupo. Depende cómo Sí, haga. porque si es una persona, el grupo que va, y por ejemplo, el grupo, tú estás allá en algún lugar y decimos, nosotros te veremos. Sí, te veremos después de la película. I arrived after them. Repitan. Arrived. Esta, fíjense bien. Fíjense bien. Una es arrive y el otro es el pasado es arrive. Uno se le agrega una D. Escuchen bien la diferencia cuando hablamos en presente y cuando hablamos en pasado. Shirley, can you help us to hear the difference? Arrive, Again, arrive, and then, and arrived. ¿se fijan? Al final se lee como un T. Arrive, arrive. Arrive, arrive. Al final. Se lee como el- Entonces, I arrived after them. Repitan. I arrived after them. Yo llegué después De de ellos. ellos. Arrive. During, Arrive. durante, During. during. ¿Ok? ¿Cuándo usamos este? Bueno, ejemplos. Don't talk during the movie. ¿Sí? Don't talk during the movie. No hablen durante la película. ¿Sí? Don't. ¿Se fijan? Ahí estamos usando el verbo do, pero no como verbo, sino este se le llama verbo auxiliar. Este verbo have y do son los verbos auxiliares. Auxilian para que nosotros hagamos una pregunta o para que nosotros digamos no. Entonces decimos do not. ¿Sí? Do not. En abreviado es don't. ¿Sí? Y con la T al final. Entonces, para decir no hables, se dice do not. O don't talk during the movie. ¿Sí? Ya luego vamos a mirar eso también. En una de las lecciones viene todo esto, cuándo usar este tipo de apóstrofe. En español, no hables durante la película. ¿Cómo puedo decir yo? ¿Hablaste durante la película? Did. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Oh, did. Did you during the movie? ¿Sí? Entonces, ahí se usa el verbo auxiliar do. En este caso, estamos hablando hablaste. Cuando miramos la película, pasado. Entonces, no es do, sino es did. Did you talk? Pero ya no voy a meterme. Sí, porque ya. I do not. Pueden decir I do not. Digan. I do not. Y el not es I do not. O I don't like to watch TV during the day. A ver, repitan. I don't like to watch TV during the day. O television. Pero no decimos television, decimos TV. No me gusta ver la televisión durante
el día. Durante. ¿Cómo que se dice esto? During. Ahora, ¿cuándo utilizamos for? Así casi como está, ¿verdad? Ujú. Pero For. Ya me faltan como 3, creo. Ujú. ¿Sí? Esta Ok. y otra cosa. For. Durante, fíjense otra vez, Otra vez. a veces usamos for, cuando en español es durante, por o para. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, aunque signifique lo mismo que during, During. no tiene exactamente el mismo matiz. Este se utiliza para expresar un periodo de tiempo, ya sean días, horas, meses o años. Por ejemplo, I lived in Mexico for 10 years. Repitan. I live en México por 40. Por. En español, Ahí es. yo viví en México por 10 años. Años. For normalmente es por, pero a veces también es para o durante. Por eso, a ver si viene un ejemplo. He studied for the exam for 1 week. Repitan. He studied for the exam for 1 week. Él estudió, aquí está mal. Así es, él estudió para el examen por una semana. Por una semana. ¿Sí? Y aquí volvemos, aquí es donde nos va a ayudar mucho Shirley. You're going to help us a lot when we get to this point. Una cosa es study, el pasado es, ¿se le agrega qué? Ede. ¿Dónde está? Se le quita la Y, cuando tienen una Y, se le quita y se le pone IL. Ok, vamos a escuchar la diferencia. Study, ¿Está fácil? Study. 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 studied. ¿Está bien? Study, studied. Al final como que al final como que se oye la D. La di. Ujú. Yo no entiendo. Siguiente. This house is for sale. Sí, For sale. Esto lo leemos mucho, ¿no? For sale, hay los letreros. For Y Sí. por li- Esta casa está para la venta. Sí, O for, está en venta. para. Esta casa está en venta. O esta casa Vende. se vende. Hay muchas maneras de decir una Cuando cosa. dice for sol, Ok, esta Wow. ¿Han escuchado esta? No. Bueno, esta palabra se la van a aprender y la van a usar durante la semana, ¿ok? ¿Qué significa? Mientras. 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 Y tú no la uso yo mientras comía, mientras. Ejemplos. I will work while I can. ¿Cómo se dice while? U-A-I-L. U-A-I-L. A ver, díganlo. Pero L al final. While. Sí, más o menos. Escrito así. ¿Ok? Entonces, en español es yo trabajaré mientras pueda. I study. He called while we were out. Repitan. He called while we were out. Él llamó mientras estábamos afuera. Fuera. ¿Fuera o afuera? Fuera, fuera de la ciudad o afuera. Puede decir las dos, ¿no? Fuera o afuera. Cosas de la gramática es afuera. Pero aquí es, he called while we were out. Es mientras. Mientras estábamos. Y por último, Estábamos. Es que para ahorrarse palabras. creo que es el último, Tú. to. Tú. ¿Cuándo usamos to?
cuando significa hacia, Hacia, o dirección. dirección a. Este siempre indica movimiento. ¿Sí? Se coloca detrás de los verbos de movimiento como ir, venir, volver, caminar, volar. Se fijan, todo tiene que ver con acción. To, y vamos a mirar unos ejemplos. Por ejemplo, they came to the wedding. Repitan. They came Donde dice they came, quítenle la E y pongan una I en medio de la A y la M. They They, ¿No? Y la A cambiásela por E. they Entonces came, sería came, como K-E-I-M. K-E-I-M. Came. came, ¿Sí? Así se pronuncia. they Came. came, They came to the wedding. the wedding. Came. came. Came es el pasado de come. ¿Sí? Came. Come. Come, Come está en presente. y came, Viene, vino. Sí, en este caso, ellos. Ellos vienen, ellos vinieron. Porque ya pasó la boda. ok, Entonces, came es el pasado de come. Así que come es un verbo irregular porque cambia al decirlo en pasado. Ellos vinieron a la boda. They came. Sofía flew to Canada. ¿Sí? Español. Sofía, Shirley, how do you say this? How do you pronounce that? Sí. flew, Como F-L-U. flew, Sofía flew to Canada. Repitan. como la gripe. Sofía flew to Canada. En español, Sofía voló a Canadá. Flew es el pasado de fly. Fly, ¿Sí? de volar y vamos a decir, Fly. fly, Fly es volar. ujú, Flew es volé, que es pasado de fly. Entonces fly es un verbo irregular, porque Irregular. al decirlo en pasado cambia por completo. Ya no está preparados para los verbos. tarea, Tarea. hay que apuntar. No la traje. Tarea. Hagan una tabla de 3 columnas en su folder amarillo con todas las preposiciones. ¿Cuál sigue de while? ¿Qué sigue? To. Y es todo, ¿ah? ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 15. Entonces aquí le ponen, esto es como si fuera su tabla de 3 columnas y le ponen aquí in. ¿Qué significa? Ahí lo tienen en sus Dentro. notas. Adentro, En, adentro, dentro de, y ponen un ejemplo del que viene ahí. ujú, Y luego el segundo que es, No de los que vienen aquí, sino en lugar. pueden poner el que está ahí, no importa. El segundo es add. ¿Qué significa? Ahí lo tienen, y un ejemplo. Sí, entonces van a tener una tabla de 3 columnas y de 15 renglones con los 15 preposiciones. Y por ahí le buscan un espacio en su folder donde se han quedado y ahí pónganla. Ahí lo escriben. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No preguntas?